Episodio número 7. ¿Cómo tomar decisiones? ¿Qué son las decisiones? ¿Qué nos pasa cuando tomamos decisiones? Estuvimos viendo que tenemos este traje biológico, que tenemos un software, que tenemos un hardware, que estamos conectados con una conciencia cósmica más allá, que hay una nube de información de la cual descargamos aplicaciones, de la cual subimos información y recibimos información. Vimos que estamos en una crisis de autoridad, de humanidad, personal, espiritual, emocional y en todo sentido. Vimos algo muy importante, que es el lenguaje, cómo a través de los códigos de activación del lenguaje definimos nuestra realidad, definimos cómo es el mundo y nos paramos nosotros desde una posición para decir dónde estamos, quiénes somos, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Con todo eso, tenemos que vivir y tomar decisiones. ¿Vos cómo haces para tomar una decisión? Seguramente te pones a evaluar cuál es la mejor opción. Suponete que te tenés que ir de viaje. Un viaje, una mudanza, ¿no? Me refiero. ¿Qué evaluás? ¿Cómo será la casa? ¿Cuánto dinero tenés? ¿Con quiénes vas a ir? Si tenés mascota, si hay lugar para la mascota. El clima, los vecinos, la seguridad, todo depende de cuáles sean tus prioridades. Si hablas el idioma, si no hablas el idioma, dentro del país, fuera del país, un montón de factores. Todo eso de manera muy racional. Y sin embargo, nuestras decisiones las tomamos la mayoría de las veces, si no todas, de forma emocional. Es nuestra parte emocional la que decide, porque estamos condicionados para buscar el placer y escapar del dolor. Y muchas veces más para evitar el dolor que para buscar el placer. Y nuestro foco está puesto en evitar el dolor. Entonces, si sufrimos inseguridad, seguramente vamos a buscar un lugar en donde no haya inseguridad. Y no donde estemos bien, donde seamos más felices. Vamos buscando por el no, por la negativa, por evitar el sufrimiento, por evitar el dolor. Es un programa inconsciente. Ahí ya tenemos una forma en que las decisiones son condicionadas por nuestra programación. Por otro lado, estamos condicionados por la programación que recibimos de nuestra familia, de la educación, del entorno en el cual los manejamos. Porque nos enseñaron a tomar decisiones basadas en lo que hace la mayoría, para sentirnos parte de un grupo, para sentirnos parte de un rebaño, porque estar solo asusta, porque ser señalado da miedo, porque si vos vas en contra de la mayoría, te van a discriminar, vas a quedar marginal, vas a ser el raro o la rara. Entonces la mayoría de nuestras decisiones están programadas y condicionadas para seguir a la mayoría. Eso siempre y cuando no seas una persona que piensa, que razona, que se cuestiona y que a pesar de todo trata de guiarse por sí mismo y por sus propias reglas. Pero si sos el ser humano promedio y estándar, seguramente las decisiones que tomes van a ser las decisiones que tomaría la mayoría. Lo normal, entre comillas. Esa normalidad que está tan enferma, esa normalidad que se impone. Porque si vamos a lo normal, a nuestra naturaleza, es sentir y actuar. Pero sentir desde la conciencia, sentir desde la intuición, conectar con el mundo y con la realidad y sentir lo que tenemos que hacer. Y ahí la decisión no es difícil. Pero cuando aparecen las redes mentales y aparecen todas las opiniones y aparecen los sentimientos mezclados y aparece el no querer defraudar a uno, no querer defraudar al otro y defraudarse a sí mismo, muchas veces no podés contentar a todas las personas que están a tu alrededor. Si haces lo que dice tu pareja, haces lo que dicen tus amigos, haces lo que dice tu familia, haces lo que querés hacer vos y haces lo que dice algún otro grupo al que pertenezcas, posiblemente esas creencias sean encontradas y te encuentres en un gran conflicto para tomar decisiones. O tengas miedo de equivocarte. Y ese miedo es lo que te mantiene paralizado.
es lo que no te permite avanzar, es lo que te hace dar vueltas en círculos y esperar que la decisión la tome otro, cosa de no asumir la responsabilidad. Y sobre eso hay que trabajar, sobre eso hay que desprogramarse, porque la toma de decisiones tiene que ser algo natural, algo fluido. ¿Cómo tomar una decisión? Pensar, sentir, intuir y fluir. Evaluar. ¿Cómo evaluar? Ahí sí, a través de la razón, a través del análisis de los hechos y de los datos. Se puede hacer de esta manera. Permitime darte una fórmula. Una es basada en la dualidad, basada en lo bueno y lo malo. Podríamos decirle hacer una T, la T de tarado. Entonces ponemos una T, la T de tarado, y ponemos del lado izquierdo lo malo y del lado derecho lo bueno. Y hacemos toda la lista de las cosas malas que podrían resultar de esa decisión y de las cosas buenas. Y como si fuera una balanza, el lado que pesa más es la decisión que tomamos. Y ya está. Ahora, se me ocurre otra manera, mucho más interesante, que deja de lado la dualidad y te permite dar un salto un poco más allá. Es la T de la trascendencia o la T de tiene sentido. Y es una T inclinada, en la cual lo bueno y lo malo se deslizan y vos seguís caminando como si nada buscando lo que tiene sentido, independientemente de lo bueno y de lo malo. Porque en tu programación, porque con tu lenguaje, porque con tu voluntad, estás determinando que no importa lo malo que haya y no importa lo bueno que haya, vos lo vas a hacer porque es lo que sentís que tenés que hacer, porque es lo que para vos tiene sentido. Y esa búsqueda de sentido es personal. Como vimos anteriormente, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de buscarle sentido al mundo en el que vive. Tiene la responsabilidad de encontrar ese sentido, de descifrarlo, de crearlo. Entonces, lo que para vos tiene sentido es correcto. De ahí que no haya culpa, de ahí que no haya lamentos. Y me acuerdo siempre de unos libros que leí, que seguramente lo conoces, de Don Juan Castaneda, los libros de las enseñanzas de Don Juan. Don Juan, cuando hablaba de la filosofía del guerrero, le decía a Carlos Castaneda, que era su aprendiz, le decía que la filosofía del guerrero consistía en tomar decisiones sin mirar atrás. Cuando vayas a tomar una decisión, tomate el tiempo de decidir y una vez que decidas, echa a andar por ese camino libre de culpa, porque no hay tiempo para lamentarse. Habrá miles de decisiones esperándote. Y eso es increíble, es mágico. Esa sola frase encierra todo el poder. Pensalo si no. Si vos tomás una decisión hoy y te quedás mirando para atrás, lo que podría haber pasado si tomabas otra, o si te equivocaste, o si podrías haber actuado diferente, te estás perdiendo las decisiones que vienen adelante. Estás poniendo el foco en el pasado y no estás mirando lo que viene. Y posiblemente la decisión que venga, o no la vas a tomar, o la va a tomar alguien por vos, o directamente funciones en automático y vayas dando manotazos de ahogado sin saber a dónde vas ni por qué. Entonces, si estás ante una decisión importante, tomate el tiempo de evaluar. Mírala desde todos los ángulos, sin volverte loco. Hacé una evaluación lineal, una T de tarado, con lo bueno y lo malo. Sentí. Tratá de ponerte en la situación de qué te generaría eso, cuáles serían los beneficios, cuáles serían las pérdidas, a cuántas personas beneficiaría. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Es para demostrarle algo a alguien? ¿Es por una superación personal? ¿Es por miedo? ¿Es por ambición? ¿Es por orgullo? Buscale ese porqué. Y una vez que tomes la decisión, no te quedes pensando en retractarte
o en qué hubiera pasado si hicieras otra cosa. Porque hay miles de decisiones esperándote. Y ligado a eso, porque me encantan las enseñanzas de Don Juan, no hay tiempo. No hay tiempo para lamentarse por algo que creemos que podría haber sido diferente. No hay tiempo, porque la muerte está a un brazo de distancia cazándote. Entonces no hay tiempo para lamentos. Solo hay tiempo que vivir. Solo hay tiempo para tomar decisiones. Y la vida es una decisión tras otra. Cada momento, en este momento vos estás decidiendo mirar y escuchar. Y después vas a decidir qué hacer con esta información. Por ahí decís que interesante, por ahí la dejás, por ahí le das un me gusta, un comentario y me seguís. Por ahí se la compartís a un amigo. Por ahí pensás que esto es una estupidez. O por ahí la incorporás a tu vida y empezás a tomar tus decisiones pensando en un propósito, pensando en un camino, creyéndote capaz de asumir la responsabilidad de lo que hiciste. Entonces no vas a pensar en errores, no te vas a lamentar, no te vas a arrepentir, ni vas a tener miedo. Porque lo que construiste desde tu voluntad y desde tu cabeza y desde tu lenguaje es que sos capaz de asumir las consecuencias de esa respuesta, de esa decisión. Todos somos capaces, en la medida en que lo creamos posible. Sos capaz de asumir las consecuencias. Eso es fantástico. Eso es una liberación. Eso es un mimo para el alma. Entonces vas a ir tomando una decisión tras otra, sea la que sea, y no te vas a arrepentir. ¡Mírame! ¡Mírame! Llevo un clavo en la pierna. Ser guerrero no es ser perfecto. O salir victorioso, o ser invulnerable. El guerrero es totalmente frágil. Es su único coraje. ¿Y cómo crees que puedo entrenar? He tenido un accidente. El accidente es tu entrenamiento. La vida es elegir. Puedes elegir ser una víctima o cualquier otra cosa que te propongas. Como si nada hubiera pasado. Un guerrero actúa, el tonto sobreactúa. ¿Y si no puedo hacerlo? Eso es el futuro. Ya lo verás. ¿Por dónde empezamos? No hay que empezar ni parar. Solo hacerlo. Así que no hay error. Y si hay un error, es porque vos pensás desde tu construcción de la realidad, desde tu percepción del mundo, que deberías haber hecho otra cosa. Y ahí entonces estaría bueno preguntarse, ¿deberías según quién? ¿Acaso no sos vos el que decide en tu vida? ¿Con tus reglas, con tus valores, con tus principios? ¿O estás siguiendo las creencias de otros? ¿O estás decidiendo en base a las programaciones de otros? ¿O estás decidiendo en base a un grupo que cree que el camino es por ahí? Tal vez el tuyo sea por otro lado. Déjame contarte una historia. Hay un experimento que se hizo para evaluar cómo se comportaban las personas, ¿no? Entonces, en un parque grande, cuadrado, cerrado, con dos puertas, una de cada lado. Entonces se le puso una especie de rastreador o de marcador a cada una de las personas y se dejaron las dos puertas abiertas. La mayoría de las personas entró por una puerta y salió por la otra en línea recta. Algunos chicos por ahí fueron zigzagueando por todo el parque, explorando, se quedaron sentados. Algunos viejitos por ahí se quedaron contemplando el lugar. Algunos aventureros se dedicaron a explorar. Pero la mayoría caminó en línea recta. Entró por una puerta y salió por la otra, perdiéndose absolutamente todo lo que pasaba alrededor. Porque así funciona el cerebro. Porque así estamos programados. Eso es la normalidad. Ir del punto A al B en línea recta. Pero eso no quiere decir que ir haciendo zigzag sea un error.
Eso no quiere decir que quedarse parado en uno de los puntos sea un error. Tampoco quiere decir que todas las personas que no fueron en línea recta están mal de la cabeza, o tienen un problema, o no son normales. Sino precisamente lo contrario. Cada uno tiene un propósito distinto. Vos tenés un propósito diferente al que tenés al lado, un propósito diferente al mío, un propósito diferente al de tu pareja. Y eso no quiere decir que no puedan compartir, que no puedan vivir, que no puedan caminar acompañados y compartir una vida juntos, o con otras personas o con la familia. Lo que quiero decir es que las decisiones son personales y cada uno tiene que elegir de acuerdo a su percepción, de acuerdo a su programación, de acuerdo a cómo quiere explorar el mundo, su vida, qué camino tomar y qué decisiones escoger. Y no hay nadie con autoridad suficiente para decirte que te equivocaste o que no deberías. ¿Según quién? ¿Según qué? ¿Cómo se establece ese parámetro? Si estamos en una crisis de autoridad, si la ciencia está en duda, si la religión hace tiempo que está en duda, si las personas están en duda, si las instituciones están en duda, si hasta la forma del mundo está en duda, está en duda la medicina, está en duda las políticas, está en duda la economía, está en duda la salud, está en duda el clima. Estamos en el mundo al revés, estamos en una crisis completa, estamos en un cambio de era, en donde todo necesita ser cuestionado, en donde vos tenés que elegir a dónde querés vivir. En una realidad llena de mentiras, de creencias por la mitad, de información revuelta, distorsionada, o en una verdad propia, autoelegida, y en un camino que quizás no sea el mejor, pero es el tuyo. Son las decisiones que vos tomás, es el camino que vos elegís, y no puede estar nunca mal. Y te explico por qué. ¿Viste alguna vez las raíces de un árbol, cómo se bifurcan? O un río visto desde arriba, o un mar que tiene como ramificaciones, como caminos que se dispersan. Bueno, hacé de cuenta que tu vida es eso. Tu vida es una línea temporal. En realidad es una sucesión de puntos, pero pongámoslo de esta manera. Vos vivís desde el momento en que nacés hasta este momento actual en una línea temporal. La percepción de una línea temporal. Como si fuera un camino recto. Cada decisión que vos tomás, no importa si es la más importante o la menos importante, desde lo que conocemos de la mecánica cuántica, cada decisión que vos tomás hace una bifurcación en esa línea temporal. Entonces, en el momento en que vos elegís A, B desaparece. Desaparece en tu conciencia, en tu camino. Pero en una realidad alternativa, vos escogiste B y A desaparece. En este momento vos te haces doble, tu conciencia se hace doble, tu realidad se duplica. Eso quiere decir, como decían los textos antiguos, que todo está escrito. Todos los guiones ya están escritos. Todas las consecuencias ya están escritas. Todas las acciones ya están escritas. Todo lo que puedas hacer y no hacer ya está escrito. Y todo ocurre ahora. Todo es. Nosotros tenemos la película completa de toda nuestra vida. El inicio, el principio, el final y todos los nudos y los problemas que hay en el medio. Pero nuestra conciencia, nuestra atención, nuestra voluntad, nuestra elección es la que determina cuál vamos a vivir, difuminando las otras. Dejan de existir para nosotros, pero no dejan de existir, porque son energía. Entonces vos tenés una línea temporal, que es la tuya, y en cada bifurcación del camino, en cada decisión, en ese momento en que vos elegiste estudiar una carrera, hay otro vos que eligió no estudiar.
y hay otro vos que eligió tener un hijo, y hay otro vos que se suicidó. No vayamos a casos tan extremos, pero digamos que hay una plantilla base que es la que te programa determinadas elecciones. Desde la astrología, desde la numerología y desde muchas otras disciplinas, se puede ver que nosotros tenemos patrones de comportamiento, energías que nos influyen y que nos hacen, nos programan, nos predeterminan, como una plantilla predeterminada, a determinadas acciones, determinadas inclinaciones. Inclinación por la ciencia, inclinación por la naturaleza, inclinación por la política, inclinaciones, posibilidades. Porque recordemos que el mundo lineal y estructurado de la física newtoniana terminó. Estamos en la mecánica cuántica. Estamos en un mundo de posibilidades. Y cada elección es una posibilidad que está ahí flotando en el aire. Es una onda. Y cuando nosotros decidimos se convierte en una partícula, se materializa. Entonces, volvamos. Vos estás acá y tomás una decisión, y es la decisión que estás tomando conscientemente. Es la decisión que vas a vivir. Es la vida que estás eligiendo, es el camino que se va a materializar. Y ese es tu sendero. Por eso, Don Juan y otros textos antiguos y muchos sabios de la historia decían: elegí un camino con corazón y seguilo. ¿Qué quiere decir un camino con corazón? Algo que a vos te haga sentir vivo, algo que a vos te llene el espíritu, algo que tenga que ver con lo que creés que venís a hacer este mundo. Entonces vas a andar bien y tus decisiones no van a ser una carga, van a ser un placer. Vas a responsabilizarte de cada una de esas decisiones porque van a ser escalones que te van a ir llevando hacia donde vos sentís que tenés que ir. Y si en un momento tomaste una decisión que no era, no sirve arrepentirse. Volvé y retomá si se puede, o rectificá y corregí el camino. Y no te preocupes por qué hubiera pasado si. Porque hay una fragmentación de tu conciencia que está viviendo esa realidad en donde eso está pasando. Yo sé que suena muy difícil de comprender, sobre todo para los que no conocen de física cuántica, pero hay muchas series o películas que pueden ayudarte a comprender. Hay una serie que se llama Si no te hubiera conocido, que es una historia de amor, pero que muestra, a mi forma de ver, muy claramente esto que te digo de las distintas opciones. Es una vida que de alguna manera encuentra la forma de viajar a un punto para tomar otra decisión y ver cómo hubiera sido. Y se llama Si no te hubiera conocido. Es decir, volver a ese momento en donde vos te estás preguntando ¿qué hubiera pasado si yo hubiese hecho tal cosa? Y ver qué hubiera pasado. Te recomiendo mirarla porque quizás te ayude a comprender mejor que hay cierto determinismo en nuestras vidas. Hay una especie de camino que está prefijado y nosotros lo podemos torcer hasta cierto punto. Y a veces más que torcerlo es comprender para qué estamos acá. Porque hay una inclinación adentro, hay una plantilla predeterminada, preprogramada anteriormente que nos hace inclinarnos a determinadas cosas. Y ahí es donde nos sentimos plenos. Nosotros podemos ir en contra, podemos torcer completamente nuestro camino, podemos ir completamente en contra de eso que supuestamente nos corresponde. Y vamos a terminar siendo como Hércules, que a pesar de ir en contra de su camino, termina cumpliendo su destino y convirtiéndose en quien es. A veces, queriendo evitar algo que nos da miedo, terminamos cumpliendo justamente lo que venimos a hacer. Así que me fui un poco de las decisiones, pero no tanto, porque en realidad hay que empezar a integrar los paradigmas, hay que empezar a comprendernos y percibirnos desde otro lugar. Toda la realidad existe ahí, latente, como posibilidad. Estamos en el mundo de las posibilidades. Y recordemos que la realidad depende de la conciencia del observador, depende de nosotros, lo que elegimos ver, dónde ponemos el foco. Y ahí se crea una realidad, y ahí la describimos, y ahí la percibimos, y ahí la interactuamos. Entonces cuidado con dónde pones el foco, cuidado con a quién le haces caso, cuidado con las creencias. Porque esas
son las que van a ir marcando el tipo de vida que tengas y cómo vos te percibas ante eso, que es lo importante. Como para resumir, este traje biológico está puesto en esta tierra, en este plano terrenal, para encontrar su propósito. Para eso descarga información, para eso razona, para eso tiene la capacidad de elegir, para crear, para definir, para programar, para activar diferentes códigos, para activarse a sí mismo e ir encontrando posibilidades de acción y tomar decisiones. Y en la toma de esas decisiones va ejercitando la voluntad, va desarrollando la personalidad, va construyendo su destino. Y si se enreda demasiado en tomar decisiones, por ahí se queda dando vueltas en círculo. Si baja demasiado la frecuencia, por ahí las decisiones son de otros que te quieren sumiso y obediente para cumplir determinados fines que no tienen que ver con quién sos, sino con lo que ellos quieren que seas. Porque una cosa es que vos quieras llegar a hacer determinada cosa y otra cosa es que alguien te diga que vos solo podés ser eso y te lo creas. Porque ese alguien seguramente está tomando de tu energía para sus propios fines, para sus propios objetivos. Todos te dicen qué hacer y qué te conviene, pero nadie te dice nunca que busques tus propias respuestas, sino que creas las de ellos. Yo quiero que dejes de recabar información de tu entorno y empieces a buscarla dentro de ti. ¿Eres de algún culto o algo así? La gente le teme a su interior. Y es el único lugar donde encontrarán lo que necesitan. Limpia la cabeza de ideas para ver cuáles son las tuyas. Quédate con las que te sirven, quédate con las que te apoyan, quédate con las que contribuyen al desarrollo de tu espíritu, de tu alma, de tu ser. Limpia tus emociones para no decidir desde el miedo, desde la ansiedad, desde el impulso hacia el dolor o el placer, sino desde la razón y la intuición para ir a ese objetivo que está más allá, para trascender la dualidad de lo bueno y lo malo. A veces lo que parece malo no es malo y lo que parece bueno no es bueno. Entonces utiliza la T de tiene sentido para trascender la T de tarado, para saltar al mundo de posibilidades y no quedarte solamente con lo bueno y lo malo. Hay más, siempre hay más. Y de esa forma vas a tomar decisiones de las que no te arrepientas, porque arrepentirse no tiene sentido. En tal caso rectificá y encaminate de nuevo si no es lo que vos querías. Pero no te la pases mirando atrás y mirando atrás y mirando atrás, porque así no vas a ver para adelante y te vas a volver a perder en el laberinto y te vas a llenar de ansiedad y te vas a llenar de frustración y te vas a paralizar ante una decisión, porque no vas a tener la voluntad puesta para asumir la responsabilidad de tus actos, para asumir la responsabilidad de tus consecuencias, de las consecuencias de la decisión que tomaste. Y yo creo que sos capaz. Podés creerme o no. Yo creo que soy capaz de aceptar las consecuencias de mis decisiones. Y yo creo que vos sos capaz de eso. Y creo que cualquier ser humano es capaz de aceptar las consecuencias de sus decisiones. Porque todos somos responsables y porque todos tenemos la capacidad de decidir por nuestro derecho como seres humanos vivos en esta tierra. Suficiente por hoy. Espero que te haya gustado. Dale me gusta, compartilo, deja tu comentario. Todo eso sirve y ayuda a que el canal sea conocido y a que esta información llegue. Y si no estás de acuerdo también, déjame un comentario y decime por qué no. Y lo seguimos charlando. Es tu decisión.